Bueno, ¿se acuerda de ese juego muy famoso que era Adivina quién? ¿Cuántos sí lo jugaron? A algunos les parecía divertido, a otros no, pero era la dinámica de que describían un personaje y tú adivinabas qué personaje era. Y quiero ponerle un ejemplo de eso el día de hoy. Pensé en muchos y pensé en algunos superhéroes, pero creo que esto es mejor. Imagínense una mujer que se levanta todos los días temprano para atender su casa, prepara el desayuno, el lunch para los niños de la casa, para el señor de la casa, el bigotón, barbón, panzón, o no sé cómo sea el de su casa, pero imagínense que le prepara ahí su almuerzo, lo manda, lo lleva a los niños a la escuela, llega, hace algunas actividades de su casa, trabaja, prepara comida, atiende el hogar y no se duerme esa mujer sin darle un beso a cada uno de los integrantes de esa familia. Si yo le dijera, como en el juego de adivina quién es, ¿usted qué diría? ¿Quién es? ¿Qué es eso? Es una mamá, ¿no es cierto? Dirías, es una mamá, pero no es cualquier mamá, es una buena mamá, ¿no? Y fíjese, las cosas que ella hace no la hicieron mamá, ¿está de acuerdo conmigo? Las cosas que ella hace no la hizo mamá, la hizo mamá el hecho de que de ella fue engendrado un hijo, pero nosotros sabemos que es buena mamá por la manera en la que ella se comporta, por las actividades que ella realiza. ¿Está de acuerdo? Y fíjese, lo mismo es con nuestra salvación y nuestra conducta. Fíjese, nuestro comportamiento habla de quiénes somos nosotros. Nuestro comportamiento revela nuestras creencias. ¿Me entendió? Lo que usted hace, cómo vive, cómo se comporta, revela quién usted es en realidad. Si nosotros pusiéramos una cámara a cada uno de los que salimos aquí, usted puede darse cuenta que hay alguien que está en este lugar, parece muy buen portadito, así, sentado, poniendo atención, y luego afuera usted puede encontrar a un señor así, a otro señor de la misma manera, levanta sus manos cuando está la adoración, ¿no? Hasta es más, se quebranta, llora, pero escuche, seguimos con la cámara a esas dos personas y uno es una persona que se comporta conforme a su fe y otro es alguien que se olvida de lo que hizo aquí y vive como los demás del mundo. ¿Quién diría usted que es verdaderamente cristiano? Que se comporta de acuerdo a lo que ha creído, ¿no? Mire, nuestra conducta, nuestras buenas obras no nos salvan. La salvación únicamente es por gracia. Pero las conductas que nosotros tenemos, las acciones que nosotros tenemos, la forma en la que nosotros pensamos, sí revela si hemos creído o no hemos creído. Si hemos recibido gracia o no hemos recibido la gracia. ¿Me entiende en ese punto? Y mire, la carta de Santiago es una carta que fue polémica porque habla Santiago de aspectos muy puntuales de la conducta. Y muchos teólogos al principio lo cuestionaron, incluido ellos, el gran reformador Lutero. Él, al descubrir que la salvación era por gracia, tenía una controversia ahí porque la carta es muy práctica. Yo le dije que era muy práctica y él entonces dudaba y decía, no, es que esto parece como que es contrario a la gracia. Pero déjeme decirle que al final de sus años, Lutero entendió perfectamente lo que esta carta inspirada por el Espíritu Santo quería decir. Y es precisamente lo que le estoy tratando de mencionar en este momento. Que nuestra conducta revela si nosotros somos cristianos o no somos cristianos. Que nuestra conducta revela si nosotros somos cristianos maduros o cristianos inmaduros. La salvación no es por obras, pero las obras que hacemos si somos una nueva criatura manifiestan esa nueva vida. ¿Se acuerda que es lo último que hemos visto? Santiago habla acerca de esto y nos presenta
una serie de pruebas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para saber si hemos creído verdaderamente en Cristo o no. La primera de ellas, ¿se acuerda cuál es la prueba? La prueba de la aflicción. ¿Cómo usted responde a las dificultades, al dolor de esta vida? La segunda de las pruebas es la prueba de la tentación que acabamos de ver. ¿Cómo usted responde a la tentación? ¿Qué hace cuando usted es tentado? Y la tercera prueba que él menciona es acerca de la conducta y empieza a tratar un tema que es vital para todos cristianos y que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Quiere verlo? Acompáñeme a Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese cómo él dice, por lo tanto. ¿Y se acuerda que fue lo último, lo que está arriba? Él ha dicho que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la verdad de la palabra. ¿Se acuerda? Por la palabra de verdad. Él nos, muteen la tele, por favor. Él nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad. Y dice, por lo tanto, amados hermanos. Fíjese, esta carta tiene un tono pastoral. Fíjese cómo él a lo mejor dice cosas prácticas que suenan muy confrontantes para la vida de las personas, para todo aquel que escuche la carta, pero él dice, amados, siempre que decimos una verdad, ¿sabe por qué lo tenemos que hacer? Una verdad dura la tenemos que decir por amor. Y es lo que este pastor está haciendo. Él que escribe a los hermanos judíos que están en la dispersión, a creyentes, les está diciendo, amados hermanos. Y fíjese, él da las recomendaciones. Todo aquel que es nacido de nuevo, ¿cómo tiene que ser? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiero el día de hoy mostrarle 3 actitudes que nos ayudan a ser oidores de la palabra, verdaderos oidores de la palabra que menciona Santiago en estos 3 versículos. 3 versículos. Número 1 es la disposición, número 1 es la pureza y número 3 es la mansedumbre. Estas son las 3 características que tienen un verdadero oidor de la palabra. Y empieza por esto, porque todo el que es nacido de nuevo, todo cristiano, tiene algo que es característico, ama la palabra de Dios. Si para usted la palabra de Dios es aburrida, si para usted cuando abre su Biblia dice, no, esto es un fastidio, es porque la palabra de Dios no tiene un problema, usted tiene un problema. Porque todo aquel que tiene un nuevo corazón anhela la palabra ardientemente. No existe un cristiano que no aprecie la palabra de Dios. Escuche, si usted lee los salmos, los salmistas se deshacen por la palabra de Dios. Los consume en sus huesos, en sus entrañas. Es la sangre que corre por su cuerpo. Eso es para el cristiano la Biblia. La Biblia es la sangre que nos hace fluir. Charles Spurgeon decía, yo quiero aprender tanta Biblia que si me llegan a cortar, yo sangre Biblia. Wow, increíble. Hay un proverbio que me encanta y dice, compra la verdad, la instrucción y la sabiduría y no la vendas. Eso es el que ha nacido de nuevo. Compra la verdad. ¿Y de qué manera? La verdad tiene un precio, la verdad nos va a costar. La verdad nos va a costar nuestra comodidad, la verdad nos va a costar esfuerzo, nos va a costar tiempo, la verdad a lo mejor nos va a costar hasta dinero, pero fíjese cómo él valoraba como un tesoro la palabra de Dios y dice, compro la verdad y no la vendas una vez que la tienes, no la vendas por nada.
no la cambies por nada. La pregunta es si para usted el día de hoy eso es la palabra de Dios. Sinceramente, esta iglesia va a ser muy aburrida para todo aquel que no es nacido de nuevo. Esta va a ser la iglesia peor que usted pueda encontrar, porque lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Si no le gusta la palabra de Dios, no le va a gustar la iglesia. No tenemos nada atractivo, no tenemos tantos programas, no tenemos nada que no sea la palabra de Dios, y nos enfocamos en la palabra de Dios y de ahí se desprende todo lo demás que hacemos. Porque escuche, lo único que tiene poder para transformar la vida de la gente es la palabra de Dios. Por eso para nosotros es tan importante la palabra. Pablo lo dijo, que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso le da identidad a la iglesia. La iglesia no es otra cosa que aquella institución por Dios, ese cuerpo dado por Dios, que pone en alto y sostiene la verdad de la palabra de Dios. Eso somos nosotros. No somos un club social, no somos un show, no somos más que columna y baluarte de esa verdad. Y mire, si para nosotros es tan importante, y déjame decirle por qué, para que entienda un poco, quiero abrirle un poco el apetito. ¿Se da cuenta por medio de qué creó todo Dios, menos al hombre? La palabra. Por medio de qué sostiene todo. No le peguen al muro porque se les va a caer. Por medio de qué sostiene Dios toda la creación y la mantiene en orden. Por el poder de su palabra. ¿Se da cuenta qué representa la palabra de Dios? ¿Se da cuenta del poder que tiene la palabra de Dios? ¿Se da cuenta qué tan importante es para nuestra vida la palabra de Dios? Es lo más importante que nosotros tenemos. Y Santiago nos está diciendo unas recomendaciones que él da y la actitud que un cristiano tiene respecto a la palabra de Dios. Eso es la primera conducta, y la primera conducta es que usted tiene una disposición por la palabra de Dios. Vea el versículo 19 de Santiago, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice pronto. ¿Y qué se refiere pronto? Delata el hambre que esta persona tiene por oír la palabra de Dios. Pronto. Es la disposición que esta persona tiene, y eso es la clave de todo buen oidor. Para que alguien sea alguien bueno escuchando, tiene que tener una disposición. Ajá. Usted no va a ser bueno escuchando si no está dispuesto a escuchar. Mire, esto es un arte. ¿Qué tan fácil es escuchar a los que viven con usted en su casa? Y usted, la esposa llega y le dice: ¿qué crees? Te quiero contar qué pasó en el club de lectura. Y usted agarra y dice: ah, sí. Y agarra y saca el celular y empieza: ajá. Y luego, ¿sabe qué escuchó? No escuchó nada, porque no está dispuesto a escuchar. Porque escuchar, el oír, requiere que usted deje de hacer cualquier cosa para prestar todos sus sentidos a eso. Y lo que Santiago está diciendo es que nosotros deberíamos de tener esa disposición para escuchar la palabra de Dios. Dejar a un lado todas las cosas para poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Escuche, no es lo que el esposo está diciendo, no es lo que la esposa, los hijos, que para nosotros debería de ser muy importante. Y por cierto, póngale atención cuando su familia hable, porque es importante. Pero mire, no es cualquier persona la que nos habla a través de la Biblia. Es Dios mismo. Y debería de ser tan importante para nosotros que yo le pregunto: ¿cómo se prepara, por ejemplo, para venir los domingos? ¿Usted se prepara para venir y escuchar la palabra de Dios? ¿Tiene una expectativa alta de la palabra de Dios? ¿O dice: otra vez ahí voy el domingo? ¿Usted se duerme temprano para despertarse temprano para venir a la iglesia? ¿Usted se baña, desayuna bien y está concentrado a la hora de la palabra? ¿Usted cuando toma su tiempo devocional lo hace no como una carga, sino disfrutando escuchar la palabra de Dios? Mire,
La Biblia nos invita a ser esos oyentes atentos, a captar bien el mensaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe que nosotros deberíamos de tener hambre y sed por la palabra como un niño recién nacido por su leche? ¿Ha visto al niño recién nacido? ¿Qué tal? Para los que hemos sido papás, cuando el niño tiene hambre, ¿qué sucede? No lo deja en paz hasta que usted le dé el alimento que él necesita, ¿no es cierto? Y está desesperado y se derrumba el mundo y no le importa si el papá está en una junta, si el papá está haciendo otra cosa. Él solo quiere una cosa: desea su bibi, ¿no es cierto? Pedro dice que de la misma manera nosotros deberíamos de estar anhelando la palabra como esos niños que están desesperados. Esa es la desesperación que nosotros sentimos por la palabra, de decir: wow, quiero que llegue el domingo para escuchar la palabra, quiero que llegue la noche o la mañana para leer el versículo que normalmente, o en el que voy, o lo que sea. O decimos: eso ya me lo sabía. Mire, el salmista dijo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. Wow, increíble. Fíjese el alta estima que tenía el salmista de la palabra de Dios. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que mi camino se desvíe de tus mandamientos. Imagínese, él está diciendo: no dejes que mi conducta se desvíe de lo que tú me has dicho. Mira, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza. ¿Cómo se siente cuando llega la quincena? ¿Qué tal es cuando va terminando? No tanto para los que recibimos quincena, pero cuando va llegando. ¿Qué tal para los que tienen un negocio y que haces una venta grande y que estás esperando el pago, y cuando estás revisando en tu cuenta y te depositan ese dinero, qué tal se siente? ¿No se pone muy contento usted? Bueno, yo sí. Y te alegras y dices: ¡wow! Imagínense, el salmista dice: me he gozado más en el camino de tus testimonios. Testimonios es la palabra, él usa sinónimos de palabra de Dios y le llama mandamientos, testimonios. Él dice: me he gozado más de eso que en todas las riquezas. Si usted lee los salmos, constantemente lo comparan y dice: es más preciado que el oro refinado, es más preciado que los diamantes, que el zafiro. O sea, para el creyente eso es la palabra de Dios. Para el creyente no cambiaría la palabra por todo el oro de este mundo. Mire, ahora con las tecnologías nos hemos hecho perezosos para leer, para aprender. ¿Sabe que según la UNICEF estamos ante la generación más ignorante de todos los tiempos, que tiene más acceso a la información que todos los tiempos? Pero nos hemos facilitado y buscamos la comodidad, buscamos nuestro bienestar siempre, que no nos preocupamos por aprender más. Y mire, la Escritura dice: si en algo se puede gloriar el hombre, es en conocerte a ti. No en las riquezas, no en los caballos, no en el ejército, dice en el poder, pues, dice en conocerte a ti. ¿Qué tanto nos estamos preocupando por conocer a nuestro Dios? Al Dios que usted le ora, al Dios que usted viene y adora el domingo. ¿Qué tanto le preocupa conocerlo verdaderamente a Él? Conocer su corazón, conocer lo que piensa de alguna situación de la vida. ¿Y qué tanto le preocupa agradar con su vida al Dios de la palabra? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto,
enteramente preparado para, ¿qué cosa? Para buena obra, para esta tierra. Mire, toda la palabra, no algunas partes, no los versículos favoritos, no el versículo del día, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la palabra le sirve. Y usted dice, pero es que esa ya me la sé. Le sirve de todos modos. Y es útil para redarguirlo, para corregirlo, para instruirlo en justicia, a fin de que usted sea perfecto. Obviamente no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a su gloria, pero sí somos perfectibles. ¿Y sabe qué es lo que nos perfecciona a la imagen de Cristo cada vez más? Es la palabra de Dios. Y si usted no se expone a la palabra de Dios, entonces ¿qué lo va a cambiar? Y la palabra de Dios nos prepara para que nosotros vivamos de la manera correcta en esta tierra. La palabra de Dios nos equipara para vivir de una manera piadosa, de una manera enseñando a los otros acerca de Dios. Y mire, algo pasa. Cada que usted escucha con atención, con la disposición, la palabra de Dios estimula su corazón a obedecer a Dios. Si Dios ha transformado su vida, ha transformado su corazón es sensible a la palabra de Dios, su corazón está latiendo por la palabra de Dios, su corazón, el único alimento que requiere es la palabra de Dios. Y cuando usted escucha la palabra de Dios y eso lo llena, lo que provoca en su corazón, en su alma, es un deseo, un anhelo ferviente por obedecer a Dios. ¿Por qué mucha gente no vive de manera diferente? Porque no conoce a Dios. Para el verdadero cristiano, lo que transforma, lo que nos hace vivir ahí, no como un legalismo, sino lo que nos hace anhelar obedecer a nuestro Dios es la palabra. Cuando usted agarra y usted descubre algo de Dios en la palabra, ¿no es asombroso? ¿No le produce esa sensación de wow, este es mi Dios, yo soy su hijo, Él es mi Padre? Wow, de esta manera me ama Dios. Wow, esto hizo Dios por mí. Wow, de esto me rescató Dios. Fíjese, la semana pasada lloré, pero no quería llorar por San Agustín, por Agustín. No lloré por Agustín. Estaba contando la historia normal, pero cuando volteé y vi a mi esposa, la vi llorando. Y inmediatamente conozco a mi esposa y conozco su corazón. Y yo entendí que estaba llorando diciendo, wow, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios me rescató, el nuevo corazón que me dio. Y eso me hizo estremecerme porque conozco a mi esposa. A San Agustín no lo conozco. Pero, escuchen, esos somos nosotros los que nos maravillamos de la obra de Dios. Mire, Él dice otra cosa. Debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. ¿Qué es más fácil? ¿Oír o hablar? Todo mundo quiere hablar. Todo mundo quiere ser escuchado, pero nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere tener su opinión y que su opinión valga, y pocos nos sentamos y escuchamos claramente lo que alguien está diciendo. Mire, no puede escuchar adecuadamente mientras usted está hablando. Se lo voy a poner así. Usted no puede escuchar atentamente mientras su mente usted está hablando. Póngase la prueba en su casa. Espero que aquí no, mientras estoy hablando. Pero cuando usted está escuchando a la otra persona y usted está pensando, híjole, lo que tengo que hacer, híjole, no pagué la luz, híjole, me tengo que hacer esto, usted no va a escuchar nada de lo que la otra persona le está diciendo. Y mire, la idea aquí, aunque ese principio nos sirve para ser buenos oidores, la idea en el contexto es que cuando la palabra de Dios le esté hablando, usted deje que le hable. No quiera hablar usted, no quiera imponerle sus ideas a la palabra de Dios. Deje que la palabra le hable. Mire, ¿le gustaría platicar con un sabelotodo? ¿Ha estado en una situación así?
Usted agarra a su amigo, yo tenía un amigo y decías, bueno, voy a platicar de fútbol. Y tú agarrabas y empezabas, no, mira que me gusta el fútbol, le voy al Real Madrid. Y, no, yo sé de fútbol, es que yo una vez no sé qué tanto, y yo quién sabe qué hice y no sé qué. Y decías, bueno, voy a platicar de esgrima, se ve que este cuate no sabe de esgrima. No, y la esgrima, yo tuve una prima que no sé qué tanto, y no te dejaban hablar para nada, porque todo lo sabían ellos, todo te ganaban, estaban un paso adelante de ti. Nadie quiere platicar con ese tipo de personas. Y escuche, muchas veces tenemos esa arrogancia con la palabra de Dios. En el contexto nos está hablando de ser cuidadosos, tanto lo que hablamos como lo que pensamos, de no querer estar aturdidos con nuestras propias ideas, nuestra mente argumentando constantemente. Mire, y también nos enseña que cuando tengamos que hablar la palabra de Dios tenemos que ser cuidadosos. ¿Se ha fijado que Proverbios dice acerca de esto de guardar silencio? Lo más complicado es refrenar la lengua, lo va a decir Santiago. Pero mire, Proverbios dice que el necio hasta cuando calla parece sabio. En otras versiones dice el tonto cuando calla parece inteligente, ¿no es cierto? Mira, a mí me ha pasado que muchas veces me quedo callado porque pues no sé o no tengo idea. Y dicen, mira, los calladitos son los más peligrosos. ¿Cómo es inteligente este tipo? No, la verdad yo estaba pensando en Checo Pérez o en otra cosa. Pero fíjese, hasta cuando nosotros refrenamos nuestra lengua, para la gente que está alrededor parecemos tipos inteligentes. Proverbios también dice que en la abundancia de palabras hay ¿qué? Transgresión, hay pecado. Cuando uno trata de hablar mucho, normalmente se equivoca. Cuando uno en una conversación agarra y siempre quieres estar opinando, terminas hablando mal de fulanito, criticando a sutanito, chismeando, porque hablas mucho. Y fíjese, una vez me pasó que una señora se me acercó y me dijo, es que hay otra persona que viene a mí y me cuenta todos sus problemas y me dice que esto, que su tía menganita y que esto y lo otro. Y me dice, ¿qué le digo? Estoy desesperada, tengo una angustia, ¿qué le digo? Y le digo, no le diga nada, porque no le está preguntando nada, simplemente quiere que le escuche. Pero a veces nosotros nos desesperamos por hablar y no hablamos con prudencia. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar confiados en que lo que tiene poder es la palabra de Dios, no nuestras muchas palabras. Mire, ¿le ha pasado cuando está hablando con alguien la palabra de Dios y usted saca sus mejores versículos, los argumentos y todo, y esa persona no entiende? Mire, hace algún tiempo estuve hablando con una persona y yo le dije, mira, esta es la forma, la salvación y esto y lo otro, y empecé a hablar, y entonces al final le mostré su pecado a la luz de la palabra, y ¿sabe qué me dijo? Cuando terminamos de hablar me dijo, mira, quiero decirte una cosa, de todos los pastores con los que has ido, con los que he ido, tú fuiste el más convincente. ¿Qué le quiero decir con esto? En ese momento sentí desesperación y quise hablarle mal. Le dije, pues no has entendido porque te estoy diciendo esto. Pero entendí una cosa, que mis muchas palabras no tienen el poder de transformar la vida de esa persona. Es la obra y el poder de Dios a través de su palabra. No por mucho que me afane hablándole, esa persona va a cambiar. Pero sí tengo que ser preciso y cuidadoso con lo que le estoy diciendo. Que me asegure que mis palabras estén llenas de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Mire, Santiago lo dice. En el capítulo 3, versículo 1 dice, no se apresuren a ser maestros, porque los maestros tendrán mayor condenación. Esto es una rendición de cuentas. Dios nos va a pedir cuentas por todo aquello que hayamos hablado. ¿Sabe por qué un requisito para el pastor, primera de Timoteo 3:16, dice que no sea un neófito? Y neófito es nuevo, que no sea alguien que vino ayer a la iglesia y hoy ya lo pones a predicar.
Y fíjese, da la razón. No sea que envaneciéndose caiga en lazo del enemigo. El problema no solamente es que enseñe mal a la iglesia, el problema es que esa persona se va a enorgullecer, se va a inflar, es la palabra, se va a inflar como un globo, porque ¿sabe qué? Él va a decir, mira lo que he construido con mi habilidad, mira lo que he hecho con mi poder, mira cuántas personas vienen a mi iglesia y yo ni siquiera he leído la palabra una sola vez en mi vida. ¿Sabe que hay pastores que no han leído la Biblia una vez completa y se paran a predicar aquí? Y yo digo, ¿y de qué predican? Si ni siquiera saben de qué habla el libro que están predicando. Es increíble. Y mire, nos tenemos que asegurar que lo que vamos a hablar sea la palabra de Dios y que estemos seguros que eso es lo que dice la palabra de Dios. Le voy a poner el ejemplo con lo que dice. Dice que nosotros tenemos que ser tardos para airarnos. Y da la razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este es uno de los versículos peor interpretados. Miren, en el contexto de qué estamos hablando. Usted lo ve, dice la palabra de verdad, luego dice la palabra implantada, él lo menciona como un espejo, está hablando de la palabra, y está diciendo, nosotros tenemos que tener una disposición, prontos para oír la palabra, tardos para hablar y luego tardos para airarnos. Ahora, déjeme explicarle, según su raíz etimológica, ¿qué significa airarse? Esto no es un enojo explosivo, algo que usted le hacen y usted reacciona y inmediatamente saca el enojo. Eso no es la palabra. La palabra es un resentimiento interior y profundo que arde, aunque muchas veces no se note. ¿Sí me entendió? Es algo profundo que ya está. Es una amargura en el corazón, una ira que se desata en el corazón y ya está ahí. Y fíjese, lo que Santiago está hablando es airarse ante la palabra de Dios. Cuando usted recibe una palabra que va en contra de lo que usted está haciendo, de lo que usted está pensando, ¿cómo reacciona? Lo primero que trata es de justificarse, le disgusta, le molesta, le incomoda en demasía. ¿Qué es lo que sucede en su corazón? ¿O sigue presto para escuchar? Mire, a mí me ha impresionado el testimonio de un profesor con su esposa. Dice que un día fueron de vacaciones o se habían mudado de ciudad y fueron a una iglesia. Y cuando llegaron a esta iglesia, lo primero que la gente hizo al recibirlo fue, usted no puede pasar, le dijeron a la esposa. Le dijeron, usted no puede pasar porque no trae velo en su cabeza y trae aretes colgando de sus orejas. Dice que él volteó a ver a su esposa, le dio pena como diciendo, Chin, aquí te traje, y la tomó del brazo y cuando estaba a punto de darse la vuelta, su esposa le dijo una cosa, espera. Agarró el velo y se lo puso y dijo, hoy entremos a la iglesia y adoremos a nuestro Dios. Y nos vamos a ir a casa y vamos a volver a estudiar el texto una y otra vez de Timoteo hasta que sepamos y estemos seguros de que la palabra de Dios no se refiere a eso que ellos dicen y que nosotros tengamos la interpretación correcta. Es la actitud de alguien que tiene hambre por la palabra de Dios. Escucha, evidentemente el texto no significa con el atavío y todo eso que tenemos que vestir en la actualidad así. Pero vea la disposición que tiene para no enojarse cuando le dicen algo y decir, quiero la verdad, quiero comprar la verdad y no venderla. Quiero asegurarme de que lo que yo creo es la palabra de Dios. Y mire, cuando nosotros no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, podemos actuar como Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? El pueblo rebelde tenía sed y entonces Moisés va con Dios y le dice, mira tu pueblo y que no sé qué. Y Dios le dice, háblale a la peña y va a salir agua de ahí. ¿Y qué hace Moisés? Se enoja y se enoja indirectamente con la palabra y dice, ahora les voy a gritar y les empieza a gritar y golpea la peña. Y Dios lo acusa de una cosa. No santificaste mi nombre.
no santificaste mi nombre. Y esa es la idea. Mi amado, él en su ira estaba robando la gloria que le pertenecía a Dios. Él en su autoritarismo de mostrarles, miren, por mí Dios contesta. Mire, es increíble. Pablo le dice a los Gálatas, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad? La respuesta es sí, para ellos sí. Es increíble cómo la gente se ofende, se enoja con personas que hablan la verdad. Y está diciendo Pablo aquí, ¿en serio yo me he vuelto su enemigo por hablarles lo que dice la palabra? Mire, Santiago dice, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos agarrado a alguien y lo interpretamos de esta manera? Ah, bueno, me enojo bastante con una persona y te dicen, no, no te enojes, mejor ora para que Dios la castigue. Porque si tú te enojas, entonces Dios no la va a castigar porque no opera la justicia de Dios. Eso no significa el texto. Eso no es lo que está diciendo aquí. Eso no revela el contexto. La palabra en el griego traducida mejor, bueno, traducida que nos puede ayudar, sería en la ira de Dios no se produce la vida justa de Dios. Escuchen, nuestra ira, cuando nosotros nos enojamos por lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos incomodamos, es el freno que nosotros le ponemos para que la palabra de Dios transforme nuestra vida en una vida justa. Cuando usted dice, no, yo lo sé todo, usted es el freno que deja que Dios lo siga transformando. Cuando usted se enoja por lo que dice la palabra de Dios, no va a haber transformación en su vida. La característica del cristiano es una transformación constante por la hermosa palabra de Dios. Y mire, la segunda cosa es que nosotros no solamente necesitamos la disposición, necesitamos pureza. Fíjese, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada. Santiago dice, ¿qué es lo que necesitamos cuando nuestro corazón no está bien para recibir la palabra? Y es desechar toda inmundicia. La palabra inmundicia la utilizaban para la cerilla que había en el oído. ¿Y sabe qué es lo que provoca en el oído la cerilla? Que no escuchemos claramente, que se distorsione lo que nosotros escuchamos. Y Santiago está diciendo, quita todo lo que contamine tu oído para escuchar la palabra de Dios. Eso tiene perfectamente el sentido. Mi amado, quite todo lo que le estorbe para escuchar la palabra de Dios. A lo mejor son las amistades. Usted quiere hacer la palabra de Dios y se junta con gente que dice, no, lo más importante es robar. Y usted está luchando y dice, ay no, pero es que no puedo. Sí, mira, este es el negocio, nadie nos va a cachar o no sé, lo que sea. Y usted está en una batalla, quite todo lo que contamine, quite todo lo que ensucie su manera de escuchar la palabra de Dios. Quite aún a los malos predicadores que usted puede escuchar en YouTube que contaminan su oído. Y mire, la palabra malicia tiene que ver con la maldad moral y la corrupción. Esto se refiere a un pecado deliberado. Mire, es muy diferente cuando nosotros pecamos y usted sabe que mentir, por ejemplo, está mal y usted dice, no quiero mentir, no voy a mentir. No sé, la presión social, la emoción, y usted cuando acuerda ya dijo una mentira y dice, pero ¿qué hice? Es muy diferente eso a pecar deliberadamente y usted decir, ¿cómo voy a engañar a mis papás? ¿Cómo les voy a mentir? Y si les digo esto y luego puedo decir esto y si ellos me cachan con esto voy a decir esto y usted planea toda una mentira. Eso es pecar deliberadamente. Y dice Santiago, para poder escuchar bien la palabra de Dios, usted tiene que quitar lo que estorba y la maldad del pecado de su corazón. Mire, el pecado trae como consecuencia la muerte, que es la separación. Entre más nosotros escondemos nuestro pecado, lo guardamos en nuestra vida, más nos separamos de Dios.
Entre más nosotros nos separamos, menos interés tenemos en conocer acerca de Dios. Esto es ilógico. Si lo que nos limpia es la palabra de Dios, deberíamos de venir a la palabra de Dios, pero el ser humano es así. Cuando hay algo que hizo mal, lo trata de esconder y se trata de ocultar en cualquier cosa. Ve a Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron. ¿Y con qué se taparon su vergüenza? Con unas hojas ahí. Hoy en día la gente hace lo mismo con su pecado. Busca cosas en las cuales taparse. No se desnuda delante de la palabra de Dios, se oculta, se trata de cubrir de lo que el pecado ha producido en su vida. Y se esconden en iglesias. Se esconden atrás de una Biblia que leen. Se esconden atrás de alzar las manos. Se esconden atrás de una religión de obras. Aquel que conoce a Dios viene como David y le dice: Señor, yo soy consciente de mi pecado, límpiame y seré más blanco que la nieve. Amado, tenemos que presentarnos ante la palabra con esa actitud de pureza y decir: Señor, si hay algo que esté mal en mi corazón y yo no lo sé, muéstramelo a través de tu palabra. ¿Sabe? El necio es sabio en su propio entendimiento, pero el que es nacido de nuevo tiene la sensibilidad de todo el tiempo estar diciendo: Señor, ¿qué hay mal en mi corazón? ¿Qué es lo que está mal en él? Aun cuando los otros pecan contra él, lo que el cristiano se pregunta es: Señor, muéstrame a través de tu palabra si yo estoy haciendo algo mal. Y la tercera actitud tiene que ver con eso. No solamente le he dicho disposición, le he dicho pureza, y la última es la mansedumbre. El versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la palabra mansedumbre aquí no tiene que ver tanto con humildad, sino es la idea de una recepción desinteresada, que no busca nada a cambio, que no busca su propio interés. Se refiere a que la actitud que todo creyente debe de tener con la palabra de Dios es que usted se deja a sí mismo y deja su pecado a un lado. Usted viene sin nada. Señor, aquí estoy, háblame y yo responderé. ¿Me explico? No importa si me parece, si no me parece, si me gusta, no me gusta, porque me he despojado de mí mismo. No importa si va en contra de mis intereses, no importa si va en contra del pecado que tanto placer me produce, no importa, yo quiero hacer únicamente tu voluntad. Esa es la palabra mansedumbre. Incluye esa docilidad que se necesita para saber escuchar. Si usted es un buen alumno, usted va a ser dócil a las palabras del maestro. Mire, el verdadero cristiano recibe la palabra con obediencia. ¿Quién es el discípulo de Jesús? Aquel que guarda sus mandamientos y los hace. Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 12, y estoy ya terminando, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es el corazón de Dios ahí latiendo. Y la palabra está viva porque produce vida en nosotros. La palabra no pasa de moda. La palabra no es aburrida. La palabra está viva. La palabra se aplica para toda necesidad, para todos los tiempos, porque está viva. Y no solamente está viva, fíjese, es eficaz. Es decir, produce aquello por lo que Dios la envió. No solamente se puede aplicar a toda mi vida, sino que es efectiva. Mire, y la siguiente escena que da, nosotros pronunciamos este versículo, no lo sabemos de memoria, y usted lo recita y lo recita con felicidad, pero dése cuenta que es una idea grotesca. ¿Se da cuenta de lo que dice? Lo primero está padre, pero mire, dice: y es más cortante que toda espada de dos filos. Esto es una espada, una macaira de los romanos, o machaira, que era la espada grande, afilada, que tenía filo por un lado y filo por el otro. ¿Ha visto las películas medievales? Esas espadas grandes, y está diciendo: la palabra de Dios es esa espada.
La palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios es un arma poderosa. Y mire, la palabra de Dios es tan poderosa como la espada romana que tiene mucho filo. Fíjese, esta es la historia, la parte grotesca. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra de Dios. Cuando usted ve ahí las películas de batallas, cómo esas espadas cortan porque tienen un filo y pueden romper cualquier hueso, bueno, y penetrar, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que penetrar nuestra alma, discernir lo que nosotros estamos pensando, sintiendo. Mire, la idea de Pablo, si usted sigue leyendo, es como si usted fuera arrestado y a usted lo toman y lo ponen en una silla y lo amarran de manos y pies, que eran lo que hacían con los malhechores, y les ponían la espada, la macaira, aquí en el cuello desnudo, y la espada aquí. Y le preguntaban, ¿esto es lo que tú hiciste? ¿Sabe? El criminal no podía mentir porque tenía el cuello descubierto y la espada aquí. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, nosotros no nos podemos ocultar porque la palabra nos desnuda completamente. La espada penetra completamente y muestra lo que hay en nuestro interior. Usted no se puede esconder de la palabra de Dios. Dice que esta espada, que esta palabra implantada es la idea de una semilla que da fruto. ¿Se acuerda de la parábola de la semilla? Y solamente hay una tierra que produce fruto. Y es la buena tierra, sobre la cual la semilla cae y echa raíz. Y esa raíz que echa la palabra es lo que nos sostiene en nuestra vida. Son nuestras convicciones, lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos hace comportarnos, nuestro código. La palabra, cuando nosotros echamos raíz, es esa fe que nosotros tenemos en Dios que nos sostiene en los momentos más terribles de nuestra vida. Y mire, dice Santiago, la cual puede producir, ¿qué? La cual puede salvar nuestras almas. ¿Se da cuenta? No solamente cuando usted escucha la palabra de Dios, salva el Evangelio, salva nuestra vida, sino nos enseña a vivir en la salvación que Dios nos ha dado. Porque la palabra, mire, es un espejo en el cual nos podemos ver. La palabra es una lámpara a nuestros pies que nos ayuda en los momentos más oscuros de nuestra vida. La palabra es el ancla firme que nosotros tenemos. La palabra es nuestro todo. La palabra es nuestro alimento. La palabra es lo que nos nutre. La palabra es lo que nos da fuerza, lo que nos hace seguir por el camino correcto, permaneciendo en el camino de Dios. Y mire, yo le quiero preguntar algo para terminar. ¿Cuánto hambre y sed tiene usted por la palabra de Dios? A medida que más conoce de Dios, ¿se da cuenta de que más le falta conocer de Dios? A medida que usted abre su Biblia y descubre algo nuevo que usted no sabía, usted dice, wow, ¿cuánto me falta? Nos faltarían vidas para conocer todos los tesoros que la Biblia ahí tiene. Mi amado, ¿se acuerda cuando Dios llegó a su vida, lo convirtió? ¿Cómo era su relación con la palabra de Dios? No le emocionaba, no lo llenaba, no era lo que quería hacer al despertar, al acostarse, no era el anhelo de su corazón escuchar un mensaje, no asistía a todos porque había un hambre, un celo por la palabra. Amado, es la misma disposición que hoy tiene por la palabra. Después de tantos años, a lo mejor los que tienen 20, 30, 50 años de cristiano, ¿usted sigue teniendo la misma disposición? O mejor aún, ¿usted tiene más disposición por la palabra de Dios que cuando comenzó a conocer la palabra de Dios? Porque déjeme decirle algo, esa es la vida del cristiano. La vida del verdadero cristiano es una vida que se apasiona, que anhela en su vida, en todas las áreas de su vida, la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué no inclina su rostro?